Bien, cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a abordar los temas complementarios que darán lugar a la finalización del curso de cálculo diferencial. Dentro de las temáticas que vamos a revisar en esta sesión, iniciaremos con las derivadas trigonométricas y luego pasaremos a las derivadas trigonométricas inversas. Para ello es importante que recordemos las identidades más usadas para poder establecer los dos resultados principales, como lo habíamos compartido en el encuentro anterior, que es la derivada del seno y la derivada del coseno. Entonces, la primera es muy utilizada, que es la que corresponde al seno para suma de ángulos, la identidad que corresponde al seno para la suma de ángulos. Entonces, vamos a recordarla aquí. Aquí, bueno, coloquemos aquí identidades que vamos a tener en cuenta. La primera es el seno para la suma de dos ángulos. No voy a colocar la demostración, sino que voy a simplemente a indicar cuál es, y la vamos a aplicar para la demostración inicial. ¿Qué nos dice la identidad? Que el seno de alfa más beta es igual, seno de alfa más beta es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Bueno, teniendo en cuenta eso, es conveniente, bueno, queremos establecer el resultado de el seno, la derivada del seno, ¿sí? Entonces, haciendo uso de la definición de derivada que nosotros conocemos, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x evaluado en x más h menos f de x dividido h. Esta es la definición de derivada que dimos al inicio del corte. Entonces, yo, para poder establecer la derivada del seno, entonces nosotros requerimos de aplicar la definición. En este caso, sabemos muy bien que esto hace las veces de f, ¿cierto? Y entonces, al usar la definición, entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0, f es seno, entonces tengo que establecer el seno de x más h, que es esta parte de la definición que vamos a utilizar. Entonces, por la identidad trigonométrica que acabamos de compartir, entonces nos quedaría que es equivalente a tener seno de x por el coseno de h más coseno de x, en este caso, por el seno de h. Entonces, esa parte la vamos a establecer aquí, en esta parte de la definición que estoy rayando. Entonces me quedaría seno de x por el coseno de h más coseno de x por el seno de h.
menos. Entonces vamos a esta parte. Como sabemos que la función originalmente es seno, entonces pues reemplazamos inmediatamente el seno, que sería seno por aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar si hay alguien que quiere entrar a admitir. Bien, ¿están escuchando bien? ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? Sí, profesor, se entiende. Bien. Entonces, ahora, fíjense que si nosotros establecemos el límite de manera directa, pues caemos en una indeterminación. Entonces toca usar los resultados que ya conocemos o aprendimos previamente. Ya ustedes saben el resultado clásico del límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. ¿Cuánto nos da? Nos da 1, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de reescribir este límite. Aquí tenemos límite cuando h tiende a 0. Entonces yo voy a identificar, por ejemplo, que aquí seno de x se repite por acá y seno de x se repite por acá. Entonces yo puedo tener, si factorizamos seno de x, nos quedaría que multiplica el coseno de h menos 1, ¿sí? Y por este otro lado tendríamos coseno de x, ¿cierto? Por el seno de h, que sería esta parte de aquí, es la que coloqué aquí. Y estas dos que están acá, le factoricé el seno de x y me quedó coseno por un lado y un 1 invisible que está aquí. Si se logra comprender, entonces yo voy, como tienen en común el denominador h, entonces yo puedo tener aquí h, vamos a colocarlo aquí. Y por este lado puedo tener también h, esto lo voy a colocar aquí. Es decir, que si yo me quiero regresar a la expresión anterior, no tengo ningún inconveniente porque sería una suma de fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Ya? Entonces no había ningún inconveniente. Entendiendo que este límite debo aplicarlo a cada uno de estos. Entonces ya una vez comprendido eso, yo tengo que aplicar límite de un producto en este caso, entonces me quedaría límite cuando h tiende a 0 del seno de x, ¿cierto? Por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h, ¿sí? Más límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. ¿Sí se ve? Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? En este caso, sabemos que todo esto da ¿cuánto? Nos da 1. ¿Por qué? Por el teorema de límites que ya nosotros conocemos. Asimismo, tenemos que la variable que está tendiendo a 0 aquí es h. Luego, entonces, esto haría las veces de una constante. Entonces, me quedaría coseno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me quedaría el límite de una constante, me da la misma constante. Pero, en este caso, aquí me quedaría, la variable sería h
Y como acá la variable es x, esto sería una constante y me quedaría seno de esto. Pero este resultado es el otro resultado que ya nosotros conocemos que nos da 0. ¿Sí lo recuerdan? ¿Ya? Entonces, al darnos estos 0, fíjense que el resultado me quedó finalmente coseno de x. En este caso, para los que de pronto no están convencidos, podemos hacer lo siguiente. Vamos a resolver este que está aquí rápidamente para recordar. Y tenemos aquí límite cuando h tiende a 0. Voy a factorizar en menos aquí y voy a escribir 1 menos coseno de h dividido h. ¿Qué ocurre aquí? Si yo evalúo h en 0, me queda coseno, me queda 1 menos coseno de 0 sobre 0 y me quedaría 1 menos 1 sobre 0 me daría 0 sobre 0, es una indeterminación. ¿Cómo eliminamos nosotros esa indeterminación? ¿Usando qué estrategia? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bien, Profe, no sé si de pronto se debe racionalizar. exactamente, debemos usar la conjugada. Entonces recuerden que aquí, fíjense que aplicando conjugada, entonces me quedaría, tengo que aplicar o multiplicar en el numerador y el denominador por quién, por la misma expresión, pero el signo opuesto en el segundo término, para establecer la diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría límite cuando h tiende a 0, aquí me queda 1 menos coseno cuadrado de h sobre h por 1 más coseno cuadrado de h. Pero recuerden que otra identidad muy fundamental, la voy a colocar aquí, es la clásica pitagórica, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Es igual a 1. De aquí podemos establecer que el seno cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, comprendiendo esa identidad pitagórica clásica, entonces yo sé que esto que está aquí viene siendo ¿quién? Seno cuadrado. ¿Qué me quedaría? Límite cuando h tiende a 0, seno cuadrado, pero enseguida lo voy a separar. Bueno, vamos a escribir seno cuadrado de h por 1 más coseno de h. Entonces, en este caso, ¿qué nos falta? Reescribiendo la expresión, obtenemos límite cuando h tiende a 0, separo seno, seno. O sea, el seno cuadrado lo escribo como seno, esta punta, seno de h por seno de h, que es seno cuadrado. Aquí relaciono este h que está aquí, este lo pongo aquí y el otro lo coloco acá. ¿Ya? Entonces ya sabemos que al aplicar el límite a cada cosa, a cada término, a cada expresión, ¿qué me quedaría? Seno de h sobre h, y ya sabemos que esto es ¿qué? Esto es 1. Y aquí tendríamos que aplicar límite a la otra expresión, y me quedaría
seno de h sobre 1 más coseno de h. Entonces, ya sabemos que esto que está aquí me da 1. En menos lo estoy respetando ahí. Por, aquí me quedaría seno de 0. ¿Y seno de 0 qué me da? 0. Y aquí me quedaría en el denominador 1 más coseno de 0. ¿Sí? Pero aquí me quedaría menos 1 por 0. Y aquí me quedaría 1 y 1 serían 2. Es decir, que esto me da 0. Por esa razón, esta parte de aquí es la que yo les digo que da 0. Entonces, como esto da 0, esta parte se anula y solamente me quedaría 1 multiplicado por coseno. O sea, ¿qué puedo concluir? Que la derivada del seno, así podemos concluir que la derivada del seno en esta notación es igual a coseno. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo para verificar que la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que usar? Tendríamos que usar ahí la identidad de la suma del coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de los ángulos. ¿Cuál es esa? Vamos a recordarla aquí. ¿Qué significa tener el coseno de la suma de alfa más beta? A diferencia del anterior, aquí sí toca colocar coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, y donde es más se coloca menos y se coloca seno, me escribí bien aquí, seno del primer ángulo por el por el seno del segundo ángulo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, entonces nosotros usando la definición de derivada, que ya la conocemos, aquí se la coloqué, esta definición, entonces nos toca hacer exactamente lo mismo. En vez de seno de x más y, vamos a usar coseno de x más y. Y exactamente llevando el mismo procedimiento, vamos a concluir este otro teorema. Que el coseno de quién? De la derivada del coseno es igual a menos seno. Y la derivada del seno es coseno. Repito, la derivada del seno es coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, esos dos resultados son importantes para poder establecer los demás resultados. Entonces, miremos entonces ahí cómo nosotros podemos establecer las otras derivadas a partir de esos dos resultados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver, la sugerencia para poder establecer las demás derivadas, lo que tenemos que usar es que tenemos que usar, a ver, esos dos resultados. Todo lo que sea tan distinto a seno y coseno, debemos reescribirlo en términos de seno y coseno. ¿Para qué? Para usar este resultado y para usar este otro resultado. ¿Por qué? Porque son más fáciles de memorizar esos dos resultados. Entonces, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, ya aprobado eso, entonces vamos a establecer la derivada, por ejemplo, de la tangente. Esa es la tarea. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Esto es lo que vamos a probar. Entonces, vamos a usar que la derivada de x
es coseno por un lado y que la derivada de coseno es ¿quién? Es menos seno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es luego lo primero que tenemos que hacer? Reescribir la tangente de x como en términos de seno y coseno. Nosotros sabemos que la tangente es seno de x sobre coseno de x. Entonces, observen que si yo quiero establecer la derivada de tangente, entonces es lo mismo que establecer la derivada de seno entre coseno. Es decir, yo puedo ahí perfectamente usando las reglas de derivación usar la derivada de un cociente. ¿Cómo es la derivada de un cociente? Entonces recuerden que si yo tengo dos expresiones, dos funciones, la regla me dice que el denominador, en este caso que es q de x, va elevado al cuadrado. Y que debo primeramente derivar el numerador, en este caso sería f, lo derivamos y debo multiplicar por q, en este caso, sin derivar. Aquí colocamos menos, colocamos la primera función, en este caso la del numerador, sin derivar, por la derivada del denominador, o sea, la expresión que está en el denominador, en este caso es q. Entonces aquí tendríamos que derivar por acá la segunda parte. Entonces, entendiendo eso, observen que es lo mismo. ¿Quién hace las veces de f? Seno de x. ¿Quién hace las veces de q? Coseno de x. Entonces, haciendo uso de esta regla, la derivada de un cociente, ¿qué nos quedaría? A ver, entonces me queda que la tangente la derivada de la tangente va a ser igual coseno, que es el denominador, elevado al cuadrado. Eso es lo primero. Y luego vamos a derivar seno de x, lo derivamos por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de coseno, en este caso. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bien, entonces como ya sabemos los resultados, pues es fácil observar que la derivada del seno es coseno. Entonces reemplazamos ahí. El denominador queda elevado al cuadrado. Ahí no hay nada que hacer. Reemplazamos aquí. En este caso, la derivada del seno es coseno. Está multiplicado por coseno. Vuelvo y lo multiplico por coseno. Menos el seno de x. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Se me quedaría por menos seno. Entonces, esto a su vez es coseno por coseno me da coseno cuadrado.